Bienvenidos una vez más. Gracias por estar con nosotros. Dios es grande, Dios es fuerte y permite de que estemos aquí una vez más para adorar y glorificar su santo y bendito nombre. Vamos a cantarle, hermano, y cántele con gozo, porque Él es el Dios que vive. Él es el Rey de Reyes, quien entregó su vida por toda la humanidad, y Él permite de que nosotros podamos adorarle en espíritu y en verdad. Así que vamos a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Señor Jesús, santo, santo es su nombre. Vamos a seguir adorando el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Enemigos huyen delante de ti.
Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Los justos se alegran en el nombre de Jesús. Levántate, 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 Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Va a repetir después de mí. Poderoso, 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 vencedor, 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 el león de Judá, el león de Judá, el león de Judá, el león de Judá, hombre de guerra, hombre de guerra, hombre de guerra, hombre de guerra, Cristo, 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 y más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Amén, el Señor ha triunfado con poder. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito sea Dios Todopoderoso. Gracias, bendito Cristo, una vez más por habernos rescatado de esa muerte eterna. Le adoramos y le glorificamos, bendito Jesús. Santo es su nombre. Santo, santo. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Mira cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está
tu nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es su amor, bendito Dios. Reconocemos su grandeza, bendito Dios Todopoderoso. Cuán grande es el Dios que adoramos. Diga mi corazón. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es su amor, bendito Dios Todopoderoso. Cuán grande es su misericordia, bendito Dios eterno, Dios grande, Dios fuerte. Reconocemos su grandeza, bendito Dios, Dios de lo imposible. Reconocemos esa grandeza de que no existe en nadie más, bendito Dios. Y por eso es que venimos a sus pies, porque a sus pies nos sentimos seguros, bendito Dios Todopoderoso. Por siempre sea exaltado en gran manera. Amén. Buenos días, querida iglesia. Como ven, estamos en un nuevo local y eso es porque nos estamos preparando ya para reiniciar nuestros servicios en vivo. Así que en ese respecto les tengo buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que ya tenemos una fecha para comenzar y si Dios quiere y todo sale como lo estamos pensando, nuestro primer servicio de regreso aquí en la iglesia será el 12 de julio. Así que estén pendientes, yo voy a confirmarles la fecha. Ahora, las malas noticias es que muy probablemente debido a las restricciones del condado, tendremos que hacer nuestra reunión por la tarde. Así que cuando ya haya definido todo, la hora y el día, la fecha exacta, obviamente yo estaré comunicando eso a ustedes. Pero estamos muy contentos porque cada domingo que pasa es un domingo menos que no podamos vernos ni compartir. También para mí fue una gran bendición poder verles el domingo pasado, a los que vinieron al servicio de Cena del Señor. Y fue un privilegio para mí orar por ustedes en persona y es algo que continúo haciendo cada día al recordarles en mis oraciones.
Así que ahora nos preparamos para continuar con nuestra serie Una Iglesia Ejemplar. Voy a invitarles a que oremos una vez más y de ahí entraremos al pasaje. Oremos. Soberano Dios, gracias. Gracias por permitirnos reunirnos esta mañana. Queremos pedirte que podamos entender lo que tu palabra nos enseña, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en nuestros corazones para poder entender la verdad que en ella está revelada. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Quisiera comenzar haciendo un resumen de lo que hablamos el domingo pasado. El domingo pasado aprendimos que una mujer consagrada a Dios entiende su papel en el plan de Dios, pero también está dispuesta a someterse a la voluntad de Dios para ella. Cuando nació la iglesia, y eso fue aproximadamente 50 días después de la crucifixión y resurrección de Jesús, el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban reunidos allí en el aposento alto, 120 hombres y mujeres. Así que la mujer ha tenido un papel importante en la vida de la iglesia desde el momento en que comenzó la iglesia. Desde el día que comenzó la iglesia, la mujer ha tenido un papel muy importante. Ahora, esto no era así en las culturas antiguas, especialmente la cultura hebrea y la cultura romana, que eran las culturas en el tiempo de Jesús, pero también, yendo más atrás, la cultura griega. La mujer siempre ocupó un lugar secundario en la sociedad. Pero en Cristo esa posición ha cambiado. En el día de Pentecostés, como dije, las mujeres también recibieron el Espíritu Santo. Y conforme la iglesia comenzó a crecer, la mujer también comenzó a tener papeles importantes en el desarrollo de la iglesia. Interesantemente, contrario a lo que pasaba en la cultura de esa época, la mujer encontró también un nuevo valor, una nueva valía. En Hechos capítulo 3, cuando se escogen los primeros diáconos, se escogen porque había un grupo de mujeres que estaban siendo desatendidos, que en la cultura de afuera ellas iban a ser abandonadas, pero la iglesia empieza a cuidarlas a ella. Así que podría decirse que en la iglesia la mujer comenzó a gozar de una nueva libertad, aprecio y valor que no tenía antes y que solo se encuentra en Cristo. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Hoy vamos a estar hablando acerca del liderazgo espiritual, cuál es el plan de Dios para el liderazgo en la iglesia y también en el hogar. Pero el apóstol Pablo, anteriormente en la epístola a los Gálatas, que fue quizá la primera epístola que él escribió, explica cómo el evangelio ha transformado toda la cultura de la época. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y aquí vemos en estas palabras que escribe el apóstol Pablo que por lo que Cristo ha hecho en la cruz, todas las relaciones sociales, toda la construcción social de la época ha cambiado. Ya no hay esclavo ni libre, ya no hay distinción de raza, ya no hay distinción de género, hombre o mujer, todos son iguales delante de Dios, todos somos uno en Cristo Jesús, dice el apóstol. Como mencioné el domingo pasado, el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana ha generado mucho debate a lo largo de los años, especialmente en las últimas décadas. Sin embargo, por muchos intentos que se han hecho, nadie ha podido disminuir o suavizar la firmeza de las declaraciones que hace el apóstol Pablo en este pasaje. El apóstol Pablo, sin socavar la fidelidad y la integridad y la autoridad de la palabra de Dios, dice estas palabras y suenan un poco duras al leerla. Los intentos que se han hecho para suavizar estas palabras terminan haciendo algunas de esas cosas, negando la inspiración de las Escrituras, negando
la suficiencia de las Escrituras, o en último caso también negando la autoridad de la Escritura. Así que nadie ha podido suavizar las palabras que el apóstol Pablo dijo en este pasaje. Así que antes de entrar al pasaje propiamente, yo quiero comenzar con esta declaración. Nunca debemos subestimar la importancia y el papel que la mujer ha tenido en la historia de la iglesia. El mensaje del Evangelio tiene un impacto tremendo que afirma su valor delante de Dios y su igualdad en el cuerpo de Cristo. Hubieron mujeres devotas que sirvieron a Jesús desde el inicio de su ministerio. Fueron mujeres y un par de discípulos los que estuvieron ahí al pie de la cruz cuando Jesús fue crucificado. A mujeres se les dio por primera vez el privilegio de compartir la buena noticia de que Jesús había resucitado. Fueron a ellas que se les recomendó compartir esa gloriosa noticia. El apóstol Pablo mismo reconoció el ministerio de muchas mujeres, menciona a varias por nombre, por lo menos 8 en el capítulo 16 de Romanos, de mujeres que dice que fueron sus colaboradoras en el ministerio, que trabajaron arduamente por la iglesia. Y hay otras, Dorcas, que la menciona en un relato del apóstol Pedro, Lidia, que fue la que hizo que comenzara la iglesia en Filipos, Priscila, la esposa de Aquiles, que fue clave en el inicio de la iglesia de Corinto, Febe, que dice que era diaconisa de la iglesia. Muchas mujeres se mencionan en la Biblia. Muchas de ellas guiaron a sus esposos a creer en el Evangelio y luego abrieron sus hogares para que ahí hubiera una iglesia. Así que yo quisiera comenzar en esta mañana tratando de explicar qué significa el pasaje que estaremos estudiando. ¿Qué significa este pasaje? Veamos lo que dice la Escritura. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 15. Que la mujer aprenda calladamente, con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor y santidad con modestia. ¿Qué significa este pasaje? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir? Veamos el primer mandato del apóstol Pablo aquí en este pasaje. Él está diciendo que la mujer debe aprender en silencio. Ahora, ¿es eso lo que él está diciendo? Aprender en silencio. Veamos nuevamente el versículo 11. Dice así, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Ahora, esta versión que leí es la Biblia de las Américas y traduce esa palabra calladamente, aprenda calladamente. No todas las versiones lo traducen de esa forma. La Reina Valera 60 y la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, dicen que la mujer aprenda en silencio, pero quizá esta no sea la mejor traducción para este pasaje, porque al leerlo de esta manera, uno podría entender que la mujer tiene prohibido hablar en la iglesia, tiene que estar callada durante todo el tiempo, y eso no es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Quizá para entenderlo un poquito más, esta misma palabra es la que se usa en el versículo 2 de este capítulo, que dice el apóstol Pablo exhortando a Timoteo que se debe orar por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Y por eso subrayé ahí esas palabras, porque esa misma palabra que este pasaje traduce tranquila y sosegada, es la mismita palabra en el idioma original que se usa ahí cuando el apóstol Pablo dice que la mujer debe aprender calladamente. Entonces, y si vemos el pasaje que estábamos viendo, cuando dice con toda obediencia, es el mismo concepto de sumisión que estuvimos estudiando el domingo pasado. Entonces, quizá la mejor traducción sería la de la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional traduce este versículo de la siguiente manera. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión.
Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, no que la mujer no puede hablar en el servicio, sino que la mujer debe estar tranquila, en calma, en medio de la celebración de la iglesia. Según algunos comentaristas, quizá lo que estaba pasando es que algunas mujeres estaban comenzando a abusar de esa nueva libertad que habían experimentado, que habían recibido en la iglesia, y eso es lo que Pablo parece estar tocando en este pasaje. Hay un pasaje paralelo que menciona casi las mismas palabras en 1 Corintios capítulo 14, versículo 34. Dice que las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Aparentemente lo que Pablo está tratando de arreglar al escribir tanto a los Corintios como a Timoteo, que era pastor de la iglesia en Éfeso, es que ya estaba empezando a haber un poco de desorden en las reuniones de la iglesia, y aparentemente las que estaban causando el desorden eran las mujeres, y por eso el apóstol Pablo tiene que tranquilizarlas un poco. No que no puedan hablar, porque también 1 Corintios dice que ellas podían orar, incluso si tenían el don de profecía, profetizar. Así que no se está prohibiendo la participación de la mujer en el servicio, sino que lo debe hacer con tranquilidad y en sumisión. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere transmitir. La orden de Pablo entonces es que la mujer debe tener una actitud tranquila, serena, pacífica durante el servicio de la iglesia, procurando no causar desorden ni distracciones durante el servicio, y debe hacerlo en sumisión a su esposo primeramente, pero también al liderazgo de la iglesia. Entonces, esa es la primera parte de la instrucción del apóstol Pablo. La segunda tiene que ver con respetar la autoridad. Respetar la autoridad. Y eso quizás son los pasajes más duros aquí, el versículo más duro aquí en este pasaje. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y obviamente es continuación del versículo que leímos antes. Ahora, quisiera reiterar una vez más que Pablo no está diciendo que la mujer es inferior al hombre. Creo que lo que este texto enfatiza es que el hombre y la mujer son diferentes. Y vamos a hablar un poquito más de eso cuando veamos los argumentos que el apóstol Pablo usa. Pablo tampoco está diciendo que las mujeres no pueden enseñar en lo absoluto. De hecho, vamos a ver más adelante en la epístola que escribió a Tito, dice que las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes. Timoteo mismo fue enseñado por su abuela y por su mamá. Lo que Pablo está diciendo es que en la estructura de gobierno de la iglesia, la enseñanza y una posición de autoridad no son papeles que la mujer puede cumplir, no debe enseñar ni tener posición de autoridad sobre los hombres. Ahora, en el próximo capítulo que estudiamos el próximo domingo, el capítulo 3, vamos a ver los requisitos que el apóstol Pablo pone para los que van a ejercer esas posiciones de autoridad, que van a ser hombres, y vamos a ver las altas demandas que el liderazgo exige. En la práctica, en el presente, creo que la instrucción que el apóstol Pablo está dando aquí tiene que ver con el ministerio del pastorado y la dirección de la iglesia, que el apóstol Pablo va a decir está reservado exclusivamente para los hombres, no para las mujeres. Este mismo principio de autoridad se extiende al hogar, como vimos el domingo pasado en lo que estuvimos hablando acerca de la sumisión. Ahora, ¿cuáles son los argumentos de Pablo para una norma tan extrema? ¿Qué es el argumento que el apóstol Pablo usa para decir la mujer no puede enseñar ni tener autoridad sobre otros hombres, especialmente dentro de la estructura de la iglesia? Veamos lo que dice el pasaje, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Ahora, vamos despacio aquí. El principio de las relaciones de autoridad entre el hombre y la mujer
no es consecuencia de la caída o del pecado que entrara al mundo. Dios lo estableció cuando todo era perfecto en el paraíso. Después de crear a Adán y a Eva, estableció ese orden de autoridad. Pablo argumenta que ese mismo orden debe seguirse hoy en día. Adán primero, luego Eva. En cuanto a la enseñanza, Pablo argumenta que como la mujer fue presa fácil del engaño de Satanás, entonces ella no está capacitada para enseñar. Dice ahí el versículo 14, Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Y quizá parte de lo que Pablo está pensando al decir esto es que ya habían empezado a surgir falsos maestros. Recuerdan que estuvimos hablando de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, y quizá, aunque no sabemos, porque el pasaje no lo dice, eran las mujeres, y vamos a ver un poquito de eso en 2 Timoteo, que eran las que estaban siendo fácilmente engañadas a través de esos falsos profetas. Ahora, como dije, el orden de autoridad fue establecido por Dios antes de la entrada del pecado al mundo. El pasaje dice que fue Eva la que pecó cuando fue engañada por Satanás, pero Adán pecó deliberadamente. Y porque él era el líder en esa estructura que Dios había establecido, a él fue que se le declaró culpable en primer lugar. Y por eso es que el apóstol Pablo va a argumentar en 1 Corintios y también en Romanos que por un hombre, por Adán, entró el pecado al mundo. Ahora, sabemos por el relato de la Escritura que la que pecó primero fue Eva, pero como Adán estaba en posición de autoridad, Adán es declarado culpable. Ahora, tristemente sabemos lo que pasó, ¿verdad? Adán es confrontado por Dios y lo primero que Adán dice es la mujer que me dice. Y Dios trata con Eva después de eso. Pero debido al orden de autoridad y porque Adán estaba primero, él es el responsable de que haya entrado pecado al mundo. Por eso es que Pablo llama a Jesús el segundo Adán. Así como por un hombre entró el pecado al mundo, por uno también debería entrar la salvación. En el plan de Dios, Adán falló en su liderazgo y aunque fue Eva la primera que pecó, como líder, él, Adán, tenía que asumir la responsabilidad. Y ese mismo principio o jerarquía se extiende, en primer lugar, al hogar. El hombre es el que es el líder de su hogar. De hecho, hombres, escúchenme, es a ustedes que Dios va a demandar cuentas de cómo está la vida espiritual de su familia. Es con ustedes que Dios va a tratar directamente en primer lugar. Este mismo principio se extiende también a la iglesia. En el plan de Dios es el hombre el que debe tomar el liderazgo en la iglesia. Hay muchas áreas de ministerio donde la mujer puede desarrollarse y poner sus dones al servicio de Cristo. Todos los dones espirituales que el Espíritu Santo da están disponibles para la mujer también, porque es el Espíritu Santo el que da los dones, no la iglesia. En el designio de Dios, el único ministerio que Dios no ha permitido para las mujeres es enseñar a un grupo de hombres y tener autoridad sobre ellos. En la estructura de gobierno de la iglesia serían los ancianos y los pastores la máxima autoridad. Y en el plan de Dios, de todos los ministerios que hay en la iglesia, ese es el único que no es permitido para la mujer. Ahora, si pensábamos que estos pasajes eran difíciles de interpretar, el último es quizá el que le ha quebrado la cabeza a todos los intérpretes de la Escritura. Miren lo que dice el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Quizá sería bueno comenzar explicando aquí que cuando habla aquí se salvará, no está hablando de la salvación eterna, porque sabemos por lo que la Biblia enseña que esa salvación solo se encuentra en Jesucristo.
Jesucristo es el único camino. Ya vimos en el pasaje anterior que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así que la salvación eterna, la salvación de nuestros pecados, solo se encuentra en Jesús. Este pasaje no está enseñando que la mujer se va a salvar eternamente teniendo hijos. Es posible que Pablo también esté pensando aquí en el relato de la caída, la promesa que Dios dio a Eva en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y aquí Dios está dirigiéndose a la serpiente, en el castigo a la serpiente, y le dice, va a haber enemistad para siempre. Y reconocemos este versículo como el principio del Evangelio, la primera promesa del Evangelio. Por eso es que Jesús tenía que nacer de mujer, y se señala ahí que él era hijo, tenía una madre humana, pero no un padre humano. Aquí se promete que la simiente de la mujer vendría a poner fin a la simiente de la serpiente, una promesa que se refiere a Jesús. Ahora, yo personalmente entiendo que en este pasaje, Pablo está enfatizando los diferentes papeles entre el hombre y la mujer. Un hombre no puede dar a luz hijos. Este es un privilegio que Dios le ha dado solo a las mujeres. La maternidad puede llegar a ser el máximo punto de realización para una mujer. Y en ese sentido, salvación aquí en este pasaje tiene que ver con será preservada, dando la idea de la importancia, del impacto que las enseñanzas de una madre pueden tener en sus hijos. Un regalo, como dice ahí el final del versículo, un legado de fe, amor, santidad y modestia. Así que no menospreciemos las distinciones que Dios ha hecho entre hombre y mujer. ¿Cómo podríamos concluir esta mañana? Quisiera comenzar diciendo esto. Como iglesia, sostenemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y por lo tanto es nuestra máxima autoridad para todo en nuestra vida personal, pero también en la vida de la iglesia. En el plan de Dios para el hogar y para la iglesia, Dios asignó roles diferentes, tanto para el hombre como para la mujer. Estos papeles diferentes no tienen nada que ver con el valor delante de Dios. Como vimos en el pasaje ahí de Gálatas, delante de Dios todos somos iguales. El mismo precio pagó Dios por el hombre que por la mujer, la sangre de Cristo derramada en la cruz. Así que delante de Dios tenemos el mismo valor, pero en sus designios y en su plan, Él estableció papeles diferentes que no tienen nada que ver con el valor o la valía, se podría decir, del hombre o la mujer. Su plan, aún antes de la entrada del pecado al mundo, fue asignar un papel de autoridad al hombre, tanto en el hogar como en la iglesia. Esto en ningún momento significa que el hombre sea superior a la mujer. La Biblia lo enfatiza y una y otra vez, delante de Dios somos iguales. Ninguno es más importante que el otro. En la iglesia, Dios ha establecido también una jerarquía específica. Y Pablo prohíbe que la mujer usurpe esa posición, esa jerarquía que Dios ha puesto en la iglesia. En términos prácticos, eso lo que quiere decir es que una iglesia que considere que la palabra de Dios es su máxima autoridad, una iglesia que quiera ser una iglesia ejemplar porque se somete y reconoce la autoridad de la Escritura, no debería tener pastoras. De hecho, la esposa del pastor no es la pastora. Eso es como que si yo fuera al médico y la esposa del doctor es la doctora, a menos que los dos hayan estudiado medicina, pero no, en la iglesia la esposa del pastor no es la pastora, sino que Dios ha establecido un orden. Los ancianos y los pastores son los que gobiernan la iglesia. El próximo domingo vamos a hablar en mucho más detalle acerca de los requisitos para los hombres que quieran tener esa posición de autoridad, porque no es para cualquiera tampoco.
es interesante que la forma en como el apóstol Pablo lo pone es que hay requisitos que se tienen que cumplir, pero es algo que yo debería desear, que yo debería buscar, y en ese sentido creo que todos los hombres van a ser desafiados. Mientras tanto, me gustaría que nos quedáramos con esto. Algo así como terminé la semana pasada. Hombres y mujeres tienen el mismo valor delante de Dios. Hombres y mujeres son iguales y ninguno es superior que el otro. Dios ha dado diversidad de dones para el hombre y para la mujer, para sus hijos que son parte del cuerpo de Cristo. Y la idea es que nosotros pongamos a su servicio esos dones. Así que, hermanas en particular, siéntanse en libertad de usar los dones espirituales que Dios les ha dado porque son necesarios para la edificación de la iglesia. Y quizá algo así como la imagen del huerto del Edén, en el que Dios les dio todo y les dijo, solo hay un árbol del que ustedes no deben comer. Todo lo demás es para ustedes y pueden hacer lo que ustedes quieran. Solo de ese árbol no van a comer. Eso creo que es una buena analogía de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en este pasaje. Todos los ministerios de la iglesia están disponibles para ustedes, excepto enseñar y ejercer autoridad sobre el hombre. Y eso es lo que ser una iglesia ejemplar significa. Oremos. Soberano Dios, reconocemos que tu palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y que lo que el apóstol Pablo escribió es tu deseo para la iglesia. Y nosotros, Señor, queremos someternos a la autoridad de tu palabra. Y yo quiero pedirte, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que el Espíritu Santo que mora en cada uno de tus hijos y tus hijas pueda iluminar nuestros corazones para que entendamos, en primer lugar, que tanto el hombre como la mujer somos iguales delante de ti y ninguno es superior al otro. Pero que también, Señor, tengamos la madurez y la sabiduría para reconocer que tú has asignado un papel especial para cada uno de nosotros en tu cuerpo. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a servirte con diligencia en todo lo que tú pongas delante de nosotros, honrándote en todo lo que hagamos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia. Como les dije, muy pronto, esta semana, si Dios quiere, van a recibir información por correo electrónico o por el grupo de WhatsApp para que puedan bajar un app que estoy preparando para la iglesia. Ahí va a haber información más reciente y pueden llevarlo ustedes en su teléfono. Y creo que va a facilitar mucho la comunicación con nuestra iglesia. Así que esperen pronto información en el próximo par de días de cómo ustedes pueden bajar este app que va a ser exclusivo de nuestra iglesia. Y también noticias de cuándo volveremos a reunirnos en vivo. Como les dije, la fecha probable que nos hemos puesto como meta es el 12 de julio. Así que oren para que se remueva todo obstáculo y pronto podamos estar juntos nuevamente. Que el Señor les bendiga.